Hola. Hola, buenas noches. Hola. Gracias por venir. En nombre de los compañeros y compañeras que estamos laburando en esto, tengo que justificar la ausencia de las compañeras. A ver si se dejan de joder con el redito. Y el maestro, ¿para qué? Bueno, tengo que justificar la ausencia de la compañera. Sí, eso ya lo vi. Pues veo que tengo conocimiento de lo que hace la electricidad. Conozco bien lo que hace la electricidad. Bueno, decía, quiero justificar a Cinti, que era mi compañera de vida, por suerte, y aparte era coequipe, como dicen los gringos. Ella fue invitada por Cultura de la Provincia para dar una conferencia sobre la señora Vidal de Batini en San Luis, y bueno, le va a poner su toque de claridad y también su mirada feminista, porque fue una de las primeras mujeres científicas que se recibió de doctora en filosofía y letras, oriunda de acá, de esta provincia, donde tenemos un montón de valores intelectuales de altísimo nivel, que son de lo que no se habla. Se habla de... Si es con la pelotudez que nos tiran los medios nacionales, discutimos todo eso, no entendemos nada, discutimos... Y tenemos grandes valores intelectuales, políticos, humanísticos, y no conocemos nada de eso. El caso más elemental es el de quien da nombre a esta escuela, ¿no? La mayor parte de las personas desconocen cuál fue su trayectoria, y nosotros de alguna manera estamos tratando de rescatar el nombre de Silvano Franco, bueno, con lo poquito que vayamos haciendo. Habíamos dejado la otra noche en lo que es la consolidación de la Argentina como país federal, digamos así. Sabemos que Urquiza, que era la espada de Juan Manuel de Rosas, defecciona y lo traiciona, ¿no? Y se pasa a jugar directamente con el bando unitario, que no tenía nada, no tenían ni gomeras. En cambio Urquiza tenía un ejército muy fuerte, muy consolidado. Participa en el derrocamiento de Rosas, como lo dijo al pasar Cinti el otro día. La embajada inglesa, a partir de algunos operadores como el Marqués de Magua, que eran además banqueros, que van a financiar, eran parte del llamado ejército grande, ¿no? Y bueno, se produce Caseros, ahí hay una ilustración, miren, con eso es la caída de Rosas. El hombre fuerte de ahí va a pasar a ser Urquiza, obviamente, el jefe del ejército aliado contra él, contra Rosas, y se instala en Buenos Aires, se va a Palermo, y miren lo que pasa. Los porteños se ponen locos. ¿Cómo viene este gaucho federal con un poncho que había elegido el color celeste? ¿Cómo viene este gaucho y se va a Palermo, donde vivía el otro déspota, y bueno, empieza a armarse una rosca del puerto? Es decir, los discursos son siempre políticos, y por lo general los discursos políticos tienen un contenido fuertemente moralista. ¿Qué se cree o cultural, ¿no? Este gaucho muriento, que porque venga con ese poncho, tenía una galera muy alta, quizá, para que lo vieran, obviamente. Y bueno, se produce un levantamiento de unitarios fuertes, entre los cuales estaba el joven Bartolomé Mitre, que va a ser el referente de la política de los porteños y en gran medida el referente de la política del país en los años sucesivos, hasta ir decayendo cuando se produce el auge de Roca, ¿no? Se produce este levantamiento el día 11 de septiembre. Por eso la plaza en la que desembarcamos los provincianos, ahora, porque ahora es todo el retiro, la plaza importante esa que hay a unas cuadras del Congreso se llama Plaza 11 de septiembre, porque ellos celebran el momento en que rompieron con el federalismo que se había instalado en la ciudad de Buenos Aires. Miren qué interesante, ¿no? Bien, y bueno, se va a tener que ir, se vuelve
no obstante va a ser el presidente de Urquiza, se instala en su Entre Ríos, en su quinta, en San José, pequeña quinta, y desde ahí va a seguir manejando gran parte de los hilos de la política. Cuando se está terminando su mandato, designa a alguien a quien el gran José María Rosa llamó un cordobés amigo de la siesta, ¿no? Que se llamaba Santiago Delqui, cordobés, ¿no? Él va a ser el presidente. Y completa la fórmula alguien que había sido senador nacional por San Luis. Nuestro querido y glorioso fundador de la ciudad Pedernera, ¿sí? Va a esta fórmula y, claro, la burguesía comercial porteña y algunos ganaderos, porque quien estaba teniendo la manica en ese momento era la burguesía comercial que manejaba el puerto, el comercio, lo que se entraba y lo que estaba saliendo, porque ya había un flujo exportador desde lo inauguró quien Rosas como exportador, el primer exportador de producto ganadero con valor agregado, o sea, el producto industrializado, lo que hablamos la otra vez, el tasajo, el chaqui, como decimos. Se va a empezar a plantar como figura nacional, y cuando hay una elección para elegir constituyentes, se presenta un grupo de diputados de la Ciudad de Buenos Aires que le dicen que no, de la ciudad y provincia, ¿no? Le dicen que no se reconocen los papeles y se levantan. Ese pretexto que buscaba Buenos Aires para levantarse contra la Confederación. Se levantan y todo va a terminar en la batalla de Pavón, ¿sí? Donde se produce una ruptura de esta Argentina que tenía una relativa unidad, y quien se impone, quien va a imponer el criterio y quien va a imponer la ruptura es nuevamente la burguesía comercial porteña, aliada a los ganaderos, que en ese momento no eran la fuerza dominante, pero que estaban creciendo, venían creciendo desde Rosas, y que con la caída de Rosas y el reparto de las tierras de él habían pelechado, como decimos, ¿no? Pasa esto y se produce la batalla de Pavón. Entonces el ejército de Mitre avanza hacia Paraná, y cuando están llegando a Rosario con la idea de cruzar el río por ahí, se produce la caída del gobierno, mejor dicho, del presidente, quien con una habilidad que todos podemos distinguir, había establecido vínculos con la gente, con los tripulantes, con la oficialidad de un barco llamado Ardent, porque era inglés, que era inglés, como digo, y el presidente renunciado, ¿no? Delqui, en vez de tomarse el palo, se toma el barco y se va ocasionalmente a Montevideo, ¿no? Donde había otra guarida británica, ¿no? ¿Quién queda a cargo de la presidencia? Juan Esteban Pedernera, ¿no? Que la va a ejercer durante un par de meses, en los cuales, como dijo Cintia el otro día, se va a hacer cargo de suplir la necesidad de los soldados que volvían de la guerra, de darles de comer y de garantizar que cobraran su sueldo, ¿sí? Con gran esfuerzo. De eso se habla poco. Y nosotros que vivimos en esta ciudad sabemos poco de esto. Y los putanos insisten, los habitantes de la ciudad capital, insisten en que el gran héroe es Ringles. Yo creo que los dos lo son, y que tenemos que encontrar un punto de equilibrio sobre ese punto. Pero tenemos que trabajar también en fortalecer la figura de Alberto Pedernera, ¿sí? Voy a tirar una idea, ¿no? De veras. Pienso que la principal calle de nuestra ciudad debería llevar el nombre de su fundador con el título de presidente. La avenida Mitre debería llamarse Avenida Presidente Pedernera. Después vemos qué hacemos. ¿Saben la cantidad de héroes que tenemos? ¿No? Tenemos para hacer dulce, para asignarse al actor Pedernera. Tenemos. Bueno, Mitre se la dejamos hasta el puente Arriero Puntano, ¿ya? Para que la nación no tenga mucho para esconder. Me parece, claro, que hablan puntas, eso, ¿no? Sí, era para denominar la carrera en nombre de Mitre como el de Malvinas. Exactamente. En realidad, Malvinas Argentina. Perfecto. Bueno, ahí tenés.
La torta de Belén se podría llamar Malvinas Argentinas. Y cerramos, Bueno, digo, siempre hay ideas buenas, además, que los representantes que tenemos ahí tengan proyectos de esta naturaleza. Pero, viste, no se puede llamar más. Hasta allá no, basta. Entonces, y vamos a salir en la tapa del diario de la Nación diciendo remueven el nombre de Mitre en una ciudad, ¿no? Etc. Bueno, estamos hasta ahí. Entonces, llega la época de Mitre, llega la obra de Mitre, quien va a imponer en el orden suyo, como se dijo más o menos la clase pasada, a sangre y fuego, con los llamados coroneles de Mitre, bueno, obviamente, que eran en su mayoría uruguayos, por una cuestión legal, porque si caían prisioneros, podían pasar como que estaban como mercenarios, entonces esto los eximía del juicio más severo, que se hubieran hecho. Igualmente eran matones, asesinos, etc. Bien, nuestra ciudad también está llena de calles que llevan los nombres de integrantes de la banda de los coroneles de Mitre. Tendríamos que pensar, no para enojarnos, ¿no? Pero tendríamos que pensar en qué pensaban los historiadores que sugirieron esos nombres para estas calles. Esto tendríamos que... Digo, este tipo de reuniones, del ciclo de formación, debe ayudarnos a pensar. ¿Por qué se lleva... ¿Por qué hay una calle que lleva el nombre de un asesino? ¿Por qué? Hubo campaña de desierto mayo. Sí, claro, no tenemos una, y sabemos que la campaña de desierto fue un negocio salvaje. Bueno, los supuestos salvajes fueron sometidos salvajemente, con el salvajismo de los, con el salvajismo de los que no son salvajes, que es mucho peor. Sí. ¿Y por qué desde la escuela no hacemos un proyecto para estudiar la historia de la gente que lleva toda la calle y ver si podemos recibir? La que son cuestionables. Compañeros, ¿escucharon lo que dijo? ¿Escucharon? Es genial. Digo, la escuela está dando su fruto. Está dando su fruto. Están surgiendo propuestas de los compañeros absolutamente sensatas. ¿Sí? ¿Cómo? Para eso estaban los compañeros, no estábamos para acomodar las cosas para que cambie para mejor. Que cambie para mejor. Sí, para eso estamos, para eso estamos. Esto es el pensamiento crítico es que critica la realidad para mejorarla. Y siempre hay resistencia. Bueno, entonces, Mitre va a ejercer una presidencia en la cual se va a consolidar como poder económico, como poder político. Va a haber una enorme presencia de un sector de capital en un discurso célebre. Mitre dice: ¿cuál va a ser la máquina que va a mover e impulsar el crecimiento de nuestra economía? Señores, el capital inglés. Y lo cumplió. Sabemos que todas las líneas de ferrocarriles que se instalaron en nuestro país eran inglesas. Sabemos, esto lo aprendí del profe Daniel Weinberg, que si miramos el mapa, estaban en esta forma. Todas las vías convergían hacia un solo lugar, el puerto de Buenos Aires. Un embudo. Claro, los cruces interprovinciales. ¿No había un tren que fuera de Santa Fe a Córdoba? No había. ¿Para qué? ¿Sí? Bien, estas son también cosas. Lo mismo que sucede con la Tiene que pasar por Buenos Aires. Totalmente. No hay conexión entre provincias. Inclusive nosotros no tenemos colectivos para acceder a La Rioja, por ejemplo. Claro. Todo tiene que pasar. Ahora somos por Córdoba. El otro, el pulpete provincia. ¿No? Bueno, ¿saben cuál? Anera, ¿no? Esta parte de reflexión anecdótica. Los cordobeses tienen una pica tremenda con los porteños, ¿no? Y juegan a ser los porteños del interior. En Córdoba es así. Porque pasa algo como lo que pasa con los mercedinos y los puntanos, ¿no? Entonces, le preguntan a vos: ¿de dónde sos vos? ¿Vos sos cordobés, no? No, yo soy del Río Cuarto. Soy Cuarto. ¿Qué sos, africano vos? Miren eso. No lo soportan. Bueno, es la misma contradicción, ¿no? Son las contradicciones secundarias en el seno del pueblo, incluso. Bueno, entonces, se consolida un modelo económico fundado en el comercio que pasa indefectiblemente por el puerto. Empiezan a llegar algunos inmigrantes que se van a encontrar con
con una desgracia. Se hicieron campañas durante varias presidencias, se hicieron campañas publicitarias en Europa para atraer inmigrantes extranjeros, ¿no? Y los tipos dicen, bueno, acá lo tenemos parcelita de 2 baldosas por 2, y dicen, bueno, allá por ahí. Y empiezan a llegar lentamente, pero de modo casi incesante, van a llegar también durante la presidencia de Sarmiento. Y se van a encontrar con la pequeña sorpresa de que no había, las tierras prometidas no estaban, porque en su mayoría tenían dueños. Por ahí en Entre Ríos se fundan algunas colonias, en parte de Santa Fe, pero era muy poco, comparado con todo lo que había para distribuir, era muy poquito. Muchos de estos italianos, a lo largo de unos 30 años, hasta incluso en todo el siglo XX, llegaban y no tenían las tierras famosas, decían, no, mire, va a tener que esperar, que chamullo. Y se amontonan en Buenos Aires, que como se había producido en 1870 como consecuencia de la guerra del Paraguay, la responsabilidad del Mitre, como se dijo en la clase pasada, las familias patricias, que se llaman a sí mismas, la familia oligárquica de Buenos Aires, cuando estalla la fiebre amarilla, se van de lo que hoy sería San Telmo, se van hacia el norte de la ciudad, ¿no? Y algunos hacia Palermo, a quintas, casas más aireadas, etc. Y aparecen en las viejas casonas, que eran enormes, con muchísimos cuartos y demás, aparecen habitaciones que son alquiladas como tales, piezas, se alquila piezas, y ahí se van a ir alojando las familias que venían, y se van a encontrar con algunos criollos, también vivían en las afueras, como habían vivido hasta ese momento, y se van a juntar y se produce ahí un acercamiento, un entrelazamiento biológico, se empiezan a juntar, se conocen, se sacan las cosquillas, y bueno, empieza a aparecer otro perfil de población, y va a surgir ahí el tango de ese encuentro, ¿no? Esto es interesante. El tango surge de este encuentro, del lamento, del lloro de los italianos con alguna quejumbre criolla, con un instrumento que van a tomar posteriormente un instrumento de origen alemán, que va a ser el paradigmático bandoneón. Fíjense cómo también esto nos explica cosas de nuestra cultura. Bueno, sigo. Después de esto, de la presidencia de Mitre, viene Domingo Faustino Sarmiento, que era tan salvaje como él. El salvaje que él utiliza, el modelo salvaje que utiliza Sarmiento para describir la Facundo Quiroga, es el salvaje que ejerce la presidencia, continuando lo de Mitre, pero sin tanta velocidad y haciendo más gestión, ¿no? Él va a crear estructuras de formación para las Fuerzas Armadas, escuela naval, va a hacer algún trabajo interesante en ese sentido, y bueno, y va a trabajar en su proyecto de educación popular, se empiezan a multiplicar las escuelas, ¿no? Y eso es una buena noticia. Y el Estado empieza a hacerse cargo también de la educación, que hasta ese momento, como creo que lo dijo Cintia otra vez, estaba a cargo de las escuelas parroquiales que manejaban los curas, ¿no? Si el Estado se hace cargo de una función nueva, que es la de educar, y eso es una buena noticia, incluso hecha por Manuel Sarmiento, ¿no? Que por otro lado es tal vez uno de los 10 mejores escritores del Uruguay, una de las 10 mejores escritores. Podemos discutir un nombre u otro, pero yo creo que él y Hernández están ahí. Bien, entonces, se va a Sarmiento y en 1834 se produce una elección y da como ganador a un tucumano, observen la provincia, un tucumano llamado Nicolás Avellaneda. Mitre dice, me robaron la elección. Mentira, el que robaba elecciones era él. Pierde la elección y se levanta, se revela, él tenía mucho dinero, el apoyo de otros con militares económicos, digamos, y se levanta en armas y produce lo que se llama la Revolución del 74. Si cualquier levantamiento de 2 milicos que se ponían en pedo y salían a tener tiro era la revolución, eso lo vivimos hasta el 76. El siglo siguiente. En el siglo siguiente, claro, sí, gracias por esto. Bien, bueno, la revolución es sofocada y es en este contexto en el que se produce una serie de acontecimientos militares acá, como el asesinato de Ivanovsky, ¿no? Ahí juegan los operadores políticos militares de Mitre. Bien, asume
Avellaneda y va a continuar con una gestión parecida. Se va a avanzar hacia... Ya estaba en marcha el Código Civil, como también dijimos la otra vez, y se nombra primero como ministro de lo que sería el ministro de Defensa, ministro de Guerra, a Adolfo Alsina, que era hijo de Valentín Alsina, pero que es tiene un rol de antimitrista, ¿no? Y él se convierte en la cabeza de un partido que se llamaba Autonomista, en contra del partido mitrista que se llamaba Nacional, ¿sí? Y como ministro de Guerra se encarga de excavar una zanja, ¿no?, en la provincia de Buenos Aires para delimitar, para marcar un límite para que los compañeros de los pueblos originarios que vivían por ahí no pudieran entrar. El problema no era que pudieran pasar, sino que el problema era que se llevaban el ganado, ¿no? Les robaban las vacas a los pobres estancieros de esas tierras. Entonces, ¿qué había que hacer? Había que hacer una zanja profunda y ancha para que no se llevaran las vacas. ¿Qué hacían los muchachos? Tiraban unas cuantas vacas, ¿no?, en la sala, empujaban y las tiraban ahí hasta que alcanzaban una determinada altura, la altura del suelo, y el resto pasaba por ahí, como si crearan un puente, ¿no? Esto es parte de la guerra, ¿no?, de la guerra que llevaban los pueblos originarios contra los ganaderos de la provincia de Buenos Aires. Bueno, finalmente es apaciguado ese levantamiento y ahí se inicia la caída de la hegemonía de Bartolomé Mitre, que va a tener un respiro un poco después, pero ya va a ser su último efecto. Bien, estábamos con Avellaneda, bien. Y va a aparecer en el escenario otro tucumano, ¿no?, militar, con gran capacidad militar, formado, que se llamaba Julio Argentino Roca, ¿no? Eran comprovincianos y, por supuesto, al producirse la muerte de Adolfo Alsina, él es nombrado como ministro de Guerra, ¿no?, del gobierno de Avellaneda. Y desde ahí, él se va a encargar de la llamada conquista del desierto. Juntan le asignan 1.600.000 pesos oro, ¿no? No tengo el equivalente, pero uno podría pensar hoy en un par largo de millones de dólares, ¿no?, para equipar a todo el ejército y bancarlo en campaña. Conocemos los resultados, los métodos. De todo esto se produce la apropiación de 15.000 leguas cuadradas de tierra, ¿sí? O sea, gran parte, prácticamente más de la mitad de la provincia de Buenos Aires, más lo que es hoy La Pampa, lo que hoy, parte de lo que hoy es Neuquén y parte del Río Negro. Después el avance hacia el sur va a ser relativamente más fácil porque los pueblos más aguerridos ya habían sido derrotados, ¿sí? Lo que no se cuenta o no se ha contado mucho es el destino de estos pueblos. Los varones, principalmente los jefes, fueron enviados a Martín García, la isla de Martín García, presos. Las mujeres y los niños y las niñas eran entregados a familias para que los, entre comillas, cristianizaran, o sea, los esclavizaran. Por ahí les enseñaban a hablar castellano, les enseñaban, tenían prohibido hablar en su lengua. Cuando estaban en corrales como prisioneros, no podían hablar en su lengua, ¿sí? Y esto viene desde hace mucho tiempo. Y tenemos un ejemplo fresquito de un gobernador y carcelero de la provincia de Jujuy que hace unos días prohibió que los compañeros de los pueblos originarios hablaran en su lengua. Fíjense, ha pasado más de un siglo, muchachos, y siguen siendo los mismos sectores sociales, los mismos intereses económicos, ayornados unos y otros, pero son de la misma forma cruel, salvaje y aborrecible de actuar. Es lo mismo. Más el hecho de la prisionera ilustre que tiene, que está presa por ser luchadora, por ser peronista, por ser india, vamos a decirlo, del pueblo originario, y por ser mujer,
¿no? Tiene todos los elementos para indicar anatema desde la perspectiva de esta clase canalla, ¿no? Son lo mismo, son distintos estamentos y niveles de acumulación previos, pero son lo mismo. Actúan siempre igual, siempre igual. Bien, se hace esta campaña, se apropian entonces esas tierras y ahí, como dice, empieza el paraíso terrateniente. Ya nuestro país estaba colocado, y cada vez con mayor eficacia, como el gran proveedor de carnes del sur. Con la llegada de los inmigrantes y el rescate de algunas tierras, los tíos de algunas tierras, empiezan a constituirse colonias y nuestros recién llegados, que se van aclimatando, básicamente italianos, vinieron algunos españoles. Sarmiento quería que fueran en lo posible ingleses, a lo sumo galeses. Bueno, hay una colonia galesa que se instala en una de las provincias patagónicas, pero en su mayoría fueron italianos y Sarmiento estaba loco por eso. No le gustaba, digamos, el selector de raza. Sarmiento hablaba de raza. Fíjense, hay un término razas, y me parece deplorable, que si hay raza, hay una sola, es la raza humana. Cualquiera hace los colores, formas y demás. Hasta la época de ya un tipo que es tenido como progresista, como dicen los cordobeses, como es José Ingenieros, habla de razas. Dice, ¿cuál es raza? Y esto es tremendamente jodido y tremendamente peligroso porque legitima un criterio discriminatorio, que es el que usaban los nazis. Permanentemente sale esto. Fíjense, hay autores de pensamiento más o menos derechosos que cuando van a hablar de diferencia entre un grupo de personas dicen razas, son una raza superior, toda esa familia sigue vigente. Yo a mis alumnos suelo decirles que hay palabras con las que hay que tener cuidado. Cuando aparece tenemos que aprender a necesitar. No nos tenemos que poner locos, tenemos que aprender a decir, ¿qué quiso decir? ¿Por qué este chabón usa esta palabra y no otra? ¿Sí? Bueno, esto era una época del positivismo, del fin del siglo XIX, ¿no? Bien, entonces, Roca consigue esas 15.000 leguas, les da a algunos que aparentemente no tenían dónde caerse muertos, tales como Unzué, Anchorena, Pereira Iraola, Bunge, todos los que conocemos, ya Peralta Ramos y demás, les da algunas tierritas para que sembraran un poco de pasto, no sé. ¿Decías algo? Que le dan las tierritas, por ejemplo. Algunas tierritas, sí, para el fin de semana. Bien, y la llegada del ferrocarril, como dijimos, va a empezar a agilizar, se da una suerte de integración del país. Lo interesante es que ya no hay más planteos de decisión del territorio, y eso es importante. Entonces, ¿tenemos otra de acá? Está la inmigración, gracias. Bien, cuando Roca llega a la presidencia y crea el Estado, él refunda el Estado y le da la forma de Estado nacional. Esa es la primera cosa. Crea un puerto de aguas profundas que va a servir para el comercio exterior, con beneficios de sabemos de quiénes, pero la economía se empieza a mover de otra manera y con alguna continuidad. Sigue llegando inmigrantes, se consolida el poder roquista y Roca se consolida como hombre de poder y termina de cumplir sus 6 años de presidente y va a nombrar nombrar presidente sucesor a su concuñado Miguel Pérez Elman, otro personaje también cordobés, ¿no? Se ve que le gustaba la música del cuarteto. Bueno, en esa época la aparición de las tierras, en muchos casos, usted sabe, como si tenemos tantas hectáreas y no las trabajamos, después, bueno, no había crédito, decían, y empieza a haber un flujo de dinero de la banca británica. Había muchos bancos privados que en un momento empiezan a emitir su propio dinero. Y el banco, llamado Banco Nacional, le decía, bueno muchachos, ustedes pueden emitir su dinero, pero tienen que darnos el equivalente del dinero que ustedes emitan en pesos oro.
o en oro para que quede en el Banco Nacional. Y, por supuesto, te doy 10 y emito 500. ¿Esto qué significa? Inflación. Y en precio de la inflación y una especulación con los títulos de las tierras entran a jugar en bolsa. Tierras que estaban bien, que son mías, pero ya voy a ver en que las uso. Bueno, las usaban como garantía, generan una especie de títulos propios, de empréstitos personales. Todo eso se empieza a cotizar en la bolsa. Y la bolsa, con todos esos papeles truchos, ¿qué puede tener? Y una inflación que crece verticalmente, ¿qué puede tener? Una crisis. Además, se había pedido en la época de Avellaneda, se pide un crédito, segundo crédito, mucho más grande, a la Baring Brothers. Claro. El primero, ¿quién lo pidió? ¿Quién pidió primero el préstamo a la Baring Brothers? A ver si se acuerdan. Maestro. Claro. O sea, fíjense que se reiteran las mismas acciones, los mismos proyectos del país y cambian los personajes, pero siguen siendo los mismos. Y los intereses que defienden siguen siendo los mismos. ¿Está bien? Tuvimos un ministro llamado Martínez de Oz, cuyos abuelos y tatarabuelos fueron beneficiarios de todo este saqueo de tierra y que participaron de todo esto también. Ante esto, esta situación difícil de mantener, hay estallidos políticos, no estallidos culturales, no había piquete de la Plaza de Mayo, no había piquetes que cortaran la avenida 9 de julio, que todavía no existía, pero empieza a haber bardo y levantamiento, inquietud política, y finalmente se van a bloquear todos los opositores al gobierno de Juárez Selman, que además parece que era bastante inútil. Se van a bloquear ahí en lo que es hoy la Plaza Lavalle, ¿no? Y se van a levantar normas, van a hacer un cantón, ¿no? Para resistir a la autoridad política, y esto va a terminar en la renuncia de Juárez Selman, ¿no? Y va a asumir su vicepresidente, que se llamaba Carlos Pellegrini. Pellegrini era hijo de un italiano, pintor, tipo, gran dibujante, pintor, y bueno, tuvo una buena educación y resuelve las cosas, reordena las finanzas, y va a ser el fundador del Banco de la Nación Argentina, que hasta hoy existe. Y a ver, los empleos públicos, vamos a cobrar los sueldos ahí, ¿no? En adelante. No está aclarado cuál fue el currente que motivó, pero varios de nosotros sabemos porque nos han pisado los sueldos amigos meses, ¿no? Te lo devolvían al día siguiente, pero mientras tanto iba a la bolsa de Tokio, ganancia pura y con tu hija, nunca te habilitaba. Bueno, entonces tenemos aquí la llegada de Pellegrini, quien ordena todo esto. Entre los que participan en esta llamada Revolución del Parque hay algunos personajes interesantes. Una de las cabezas visibles y con alguna historia era Bartolomé Mitre, ¿sí? Y el otro era Leandro Alem, ¿sí? Alem representaba la mirada de los sectores medios de la burguesía porteña y de algunos ganaderos menores, ¿no? Los que quedaban fuera de los grandes negocios. Entonces, hay momentos que empiezan a discutir entre ellos, discutimos posiciones políticas, y las posiciones políticas están determinadas por situaciones de interés económico, y se escinde ese bloque que estaban armando, que se había llamado Unión Cívica, a ese grupete que estaba institucionalizando, parezco la luz, y se crean la Unión Cívica Nacional. ¿Quién era la presidenta? A ver, nacional. ¿Quién se había apoderado del término nacional? Mitre. Y la otra, como querían ir hasta el hueso, la Unión Cívica Radical. ¿Está? Y ahí surge la Unión Cívica Radical. Hay alguna interpretación que marca los levantamientos políticos o las confrontaciones políticas y político-militares como resultado de la defensa de intereses económicos similares pero contrapuestos. En el caso del levantamiento de Urquiza, ¿qué hace Urquiza? Tenía vacas, faenaba y exportaba, ¿sí? Enfrente, del otro lado,
en la provincia de Buenos Aires, ¿quién era el gobernador? Rosa. ¿De qué laboraba Rosa en la vida civil? Era ganadero, que tenía lo que dije recién, lo que pasa es que le agregaba valor, y era también ganadero. Era una contradicción secundaria. Años después, va a aparecer una figura que tiene un valor moral, y bueno, está de algún modo dentro del campo nacional, que se llamó Lisandro de la Torre. Lisandro de la Torre va a crear, ya a principios del siglo XX, una estructura política que luego va a ser el partido, ya va a volver, va a crear una estructura política, y él era también ganadero, que expresaba los intereses de los ganaderos del sur de Santa Fe. Fíjense cómo el tema de los negocios siempre está presente en las contradicciones de las clases dominantes, ¿sí? El pueblo, y bueno, el pueblo que vaya a pelear, que pongan el pueblo, pero nosotros veamos la billetera. Eso es una característica que durante todos esos años se ha dado. Hipólito Yrigoyen, la misma interpretación pretende que Hipólito Yrigoyen, ¿a qué se dedicaba Yrigoyen? Él, Hipólito Yrigoyen, se dedicaba a la ganadería. Era un ganadero menor de la provincia de Buenos Aires. Y tenía también intereses en conflicto con los grandes ganaderos, que eran los que hacían los grandes negocios. No voy a decir que lo que movió como cuestión principal a Yrigoyen, al movimiento que él crea, él hablaba de movimiento y no de partido, ¿no? Fueron intereses económicos exclusivamente, pero había coherencia entre su hacer político y la defensa de sus intereses, ¿no? Esto fue así. Según dice mi maestra, en detalles de la historia local, Cintia, me cuenta que Hipólito Yrigoyen tenía tierras en esta provincia. O sea, una provincia que no era principal todavía, pero el tipo con visión de futuro compró algunas hectáreas. Bien, como sabemos, se produce la revolución del parque, se produce la escisión entonces entre la Unión Cívica Nacional de Mitre, que ahí es el canto del cisne, ¿no? Fue lo último que hizo. A partir de ahí empieza su muerte política. Ya no va a levantar más cabeza. Y por otro lado, la Unión Cívica Radical, que va a entrar en el siglo XX y va a forzar en luchas contra los distintos sectores, los distintos presidentes que eran toda la oligarquía, Luis Sáenz Peña, Roca, Quintana, ¿cuál es el nombre? Era Cordobés. Todos los apellidos de tipos que fueron presidentes, Figueroa Alcorta, además, todos pertenecían a la misma clase social. Terratenientes, básicamente, y exportadores, ¿sí? ¿Qué características tiene el liderazgo que va a generar Yrigoyen? Él se va a apoyar en los sectores trabajadores, criollos, en los sectores llamados sectores medios, los hijos de algunos de los inmigrantes, muchos criollos de la provincia de Buenos Aires. Va a tener alguna presencia importante cada vez más en el interior de nuestro país, y va a lograr hostigar permanentemente a los gobiernos de la oligarquía tradicional por todos los medios que hubo, incluido el levantamiento militar. Hubo muchos levantamientos militares, en algunos de ellos participó Lisandro de la Torre también. Lisandro de la Torre, siendo radical, porque después se va a abrir, participó en el asalto a una comisaría, todo eso. Entonces estamos acercándonos ya, estamos pisando el siglo XX con un radicalismo que ya se ha puesto de pie, que existe, con un movimiento nacional y con participación popular que ya está en marcha. Esto es lo interesante, ¿no? Después va a haber una deflexión. Y tenemos un escenario nuevo que se va a ir, que ya se está configurando. Hasta acá va a llegar la clase de hoy. Lo que quisiera es pedirles que hagan todas las preguntas y todos los aportes que se les ocurran. Les agradezco el silencio, que es el mejor regalo que puede tener alguien. Gracias a todos en primer lugar por estar presentes. Vamos a intentar
darle otra visión a lo que es la formación política. Creemos importante pensar un poco sobre esto que planteó recién el compañero, que tiene que ver con la militancia. ¿Qué es la militancia? Cuando nosotros nos pusimos a organizar un poco las clases, hace unos meses largos ya, planteamos la idea del poder, que era lo que le tocó dar a Guillermo y a Gabriel, que los chicos que son especialistas y docentes de historia hicieron un paseo como hicieron esta clase, que Hugo la terminó, y la clase pasada la verdad que fue espectacular, cómo desarrollaron todo lo que fue el desarrollo económico de América en el mundo, cómo se empezó a organizar el mundo años antes de la realidad que vivimos hoy en día. Y yo quería un poco referirme a la militancia para un poco que nos expliquemos qué nos está pasando como militantes, qué significa ser un militante, qué es un pueblo, qué es un compromiso político, qué es una ideología, un montón de cosas. Eso fue la parte fácil. Acá con la compañera Mónica nos pusimos de acuerdo rápido en decir, bueno, Mónica, yo voy a hacer una explicación teórica, histórica, y vos vas a hablar de lo que es la militancia en el territorio, como quien dice, va a contar su rica experiencia militante en estos años de democracia y en los años oscuros de nuestra historia también. Pero al momento de sentarme a armar la clase, ¿qué me doy cuenta o con qué me encuentro? No hay casi teoría sobre la militancia. Hay teoría de la psicología, hay historiadores, hay pensadores, hay filósofos, pero no hay nadie que plantee una teoría de la militancia. ¿Y qué pasó en esto, en esta búsqueda? Justo lo veo a Pablo, tuvimos la suerte hace unos años ya de encontrarnos con un texto escrito por un joven, un pensador, un filósofo, que desde la filosofía política va a tratar de explicar qué es ser un militante político hoy en día, y más aún, qué es ser un militante peronista en este momento. ¿Por qué? Porque el nombre de esta persona que estoy nombrando es Damián Celsi. Damián Celsi es actualmente, en este momento, es intendente de Hurlingham, de Buenos Aires. ¿Sí? Quiere decir que es un militante político que hizo una carrera política y que fue escalando, y no solo hizo una militancia política activa que lo llevó a la intendencia, sino que aparte de eso se dedicó a pensar y escribió un libro que ahí lo pueden ver, del año 2018, que se llama Teoría de la Militancia. Él va a reflexionar directamente sobre qué es ser militante de un día. Su base va a ser otro filósofo argentino también, estas son las cosas de exportación que tenemos también, que se llama Ernesto Laclau, que posiblemente últimamente lo han escuchado hablar. Es un pensador argentino muy importante, que está entre los más importantes del mundo, y que principalmente al libro al que voy a hacer referencia es La Razón Populista, un libro que busca entender desde la irrupción del chavismo en Venezuela, ya por fines de la década del 90 hasta ahora, toda la oleada de gobiernos que podemos llamar nacionales y populares. Lula en Brasil, Correa en Ecuador, Chávez, el mismo Chávez en Venezuela, y lo que fueron los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner aquí en Buenos Aires, aquí en Argentina. Entonces, ¿por qué tomo estas dos teorías para explicar la militancia? Porque me parece que es importante destacar la vigencia de los pensamientos que ellos están tratando de plasmar, y la importancia de que seamos conscientes nosotros, porque ¿qué somos nosotros? ¿Y qué hacemos acá hoy un día jueves en vez de estar haciendo otra cosa? Estamos en el Partido Justicialista justamente porque somos militantes. Y entre nosotros existe un tipo de relación que tiene que ver con el compromiso con las necesidades del pueblo, el compromiso con solucionarle las necesidades. Alguno será para solucionarle alguna necesidad al club que pertenece, el otro al vecino, el otro tendrá un comedor. Bueno, todas las personas que estamos acá hemos elegido como modo de vida la militancia política. Entonces lo que voy a tratar de hacer rápido, porque habla el compañero, no me quiero extender demasiado, es un pequeño proceso histórico y después un análisis, como decía recién, de la filosofía de Laclau respecto de la conformación del pueblo
y el apunte que hace Damián Celsi respecto de lo que tiene que ver ya la conformación del militante. Entonces, bueno, vamos a empezar en primer lugar hablando del poder y la oligarquía, que es un poco lo que Hugo reflexionó muy inteligentemente al último de su alocución, que era algo que nosotros nos planteamos al momento de armar estas clases. Queremos dejar en claro la dicotomía. Yo puse poder y oligarquía y era pueblo y oligarquía. Ya la primera ya la hicimos al revés, pero bueno, no importa, queda bien también poder y oligarquía. Era esta dicotomía entre pueblo y oligarquía, ¿sí? El pueblo, ¿qué quiere decir? Nos estamos refiriendo a un pueblo consciente de su destino, a un pueblo que sabe lo que quiere y que conjuntamente, con todas las necesidades que tiene cada uno de los sectores, los trabajadores, los jóvenes, las mujeres, llega un momento que los pueblos dicen basta y la historia a partir de ese momento ya no es la misma. Entonces, obviamente, vamos a tratar de que todo el desarrollo histórico se centre en el 17 de octubre, que es el hecho fundante de nuestro partido político y de nuestro movimiento peronista. Entonces empezamos. Hugo también se refirió a la Revolución del Parque. ¿Qué es la Revolución del Parque? Es el hecho político. En 1890 Hugo hablaba, estaba la oligarquía liberal en el gobierno, y imagínense en ese entonces, año 1890, ¿cuál era la participación cívica? No existía. A lo largo de la historia, todo el relato de los 100 años que hicieron Hugo y Cintia, vemos que el pueblo de lo único que sirvió fue de carne de cañón de los ejércitos, o las mujeres, qué sé yo, ¿cuál era el rol de la mujer? También totalmente silenciado. Entonces no existía un pueblo. En ese entonces hay algunos integrantes de la, como también explicó Hugo, Unión Cívica de los Jóvenes, van a empezar a reunirse en Buenos Aires y van a plantear diferencias con el gobierno de Juárez Selman. Esos pensadores empiezan a formar en diferentes lugares de nuestro país comités. Quiere decir que ya se empieza a conformar algo. Esa Revolución del Parque, que termina los tiros, reprimida por el gobierno, que incluso produce la caída de Juárez Selman como presidente, empieza a mostrar un poco el malestar reinante ya también entre los gremios de los trabajadores. ¿Por qué? Porque los trabajadores veían que existía un pueblo rico. ¿Han escuchado cuando hablan que dice que la generación del 80 el país era rico? No como ahora, después de ser, bueno, era rico el país, efectivamente. El problema es que era para 4 familias nomás, ¿sí? No se repartía. No era un problema de distribución que existía, no de generación de riqueza. Dice Hugo muy bien, y lo vamos a ver hasta el día de hoy, sigue la dicotomía vigente y continúa el problema de la distribución de la riqueza en nuestro país. Cuando digan que Argentina es un país pobre, es mentira. Argentina es un país rico. El problema que tenemos es de distribución. Entonces, como decimos, la Revolución del Parque va a venir a conformar una mínima organización civil que empieza a participar. ¿Qué sucede en 1910? La Unión Cívica Radical, de allí lo explicó también Hugo, sufre algunas diferencias, pero se va a instituir como el primer partido político moderno de nuestra historia. Tal cual más o menos nos conocemos ahora, la Unión Cívica Radical se va a instituir, en esos años se va a instituir, bueno, como un partido político. En 1910, 100 años, el centenario de la patria, alevosamente se invitan a los embajadores de Inglaterra, de todos los países, se inauguran museos, se inauguran, monumentos gigantes, se vende la imagen de que el país rico existía. Bueno, fue un festejo de las clases oligarcas liberales, no fue un festejo del pueblo. Se comienza ya a conformar lo que es la FORA, lo que es la CORA, que son las organizaciones de obreras argentinas, que ya comienzan a expresar su inconformidad con el régimen. Decía también, Hugo, te voy a referenciar todo el tiempo porque la verdad que me diste un pie bárbaro. La inmigración. ¿Qué pasaba? Teníamos la revolución rusa también en esas épocas ancianas. Entonces todos esos europeos que venían de allá también traían sus ideas. De ahí que los principales movimientos gremiales y sindicales que existen en nuestro país sean de origen anarquista y socialista. ¿Sí?
algo que va a haber Perón después de 40 años también para cimentar las bases del peronismo. Entonces, en esos años, ¿qué se va a producir también? Un nuevo avance, y en esto es el trabajo importante que lleva adelante el radicalismo, en la figura de Irigoyen y algunos más, que tiene que ver con la sanción de la ley Sáenz Peña, esto es el voto mediante un padrón, el voto secreto, el voto universal, bueno, no tan universal porque las mujeres no votaban, ¿no? Pero los hombres mayores de edad podían votar, se estipulaba que hubiera un cuarto cerrado, porque hasta ese entonces la oligarquía democrática y republicana de nuestro querido país aceptaba el voto cantado, con todo lo que esto significa. Imagínense ustedes votando, el empleado del peón, el empleado del terrateniente votando en contra de los intereses, ¿no? Era un poco complicado. Entonces decimos también que la ley Sáenz Peña es uno de los logros del radicalismo. ¿Qué llegamos? Al gobierno de Hipólito Yrigoyen en 1916. Se inicia los gobiernos radicales, la primera etapa del gobierno radical, que, como también lo dijo Hugo, no significó ninguna revolución de ningún tipo, no hubo una revolución real. De hecho, Hipólito Yrigoyen protagoniza en su mandato dos situaciones trágicas que también sirven para que las pongamos al lado de la revolución del parque y veamos cómo va evolucionando la lucha de ese pueblo que no termina todavía de conformarse, pero que sí empieza a continuar con estas escaramuzas. Ahí están bien puestos, miren, los frigoríficos Bacena, una marcha, una protesta, una toma del edificio. ¿Y qué pasa? Represión, 4 muertos. Hay después en el cortejo fúnebre una nueva represión y bueno, una semana de caramuza, una semana de represión, muchos muertos, trabajadores que pedían 8 horas, pedían un aguinaldo, un reconocimiento, vacaciones, cosas que hoy día nos parecen normales, en ese entonces para la oligarquía no. Y aparece otro hecho más también, que es la Patagonia rebelde en el sur, Santa Cruz, exportación de lana. Cae el precio de la lana, en realidad no cae el precio de la lana, estamos alrededor del año 1922, a causa de la Primera Guerra Mundial, finalizada unos años antes, en el 18, se produce un acopio de lana y todo eso en Santa Cruz, debido a que los países centrales no compraban. Entonces hay un ajuste, como siempre que ajustan, el sueldo de los trabajadores, bueno, va también parte de la represión de Buenos Aires y se fusila y se aniquila a varios trabajadores, principalmente anarquistas y socialistas. ¿Cuál es otro de los hechos destacados de esto? Que aparece una nueva manera de hacer política, que es la Liga Antipatriótica. La Liga Antipatriótica, a ver cómo me puedo explicar, son los nenes bien... Perdón, sí. La Liga Patriótica. No, patriótica, tienes razón, la Liga Patriótica. No, porque lo que está diciendo la verdad, eran todos oligarcas. Eran antipatrióticos, pero eran, está bien en la corrección, era Liga Patriótica. Era la primera organización paramilitar, grupo de nenes bien armados, arriba de autos y fotos incluso también, que se dedicaban, ya habían hecho sus primeras armas los muchachos, como rompehuelca, como rompehuelca el carnero, ya habían hecho el primer trabajo en la Semana Trágica, y ahí hace su primer viaje al interior y también participa del fusilamiento de todos estos compañeros trabajadores que pedían por sus mejoras. Bueno, pasó indudablemente lo que tenía que pasar, crisis del 30, crisis mundial del 30, depresión, también una clase deberíamos dar de lo que significó la depresión del 30 en la economía mundial y en el desarrollo de los países periféricos y subdesarrollados, como en ese caso la Argentina. Hablando a lo bruto, tenemos un centralismo de los países más industrializados, que son los que se llaman siempre países desarrollados, que es Estados Unidos, Europa y demás, y el resto nosotros simples proveedores de materia prima. Cae el gobierno de Irigoyen y llega Uriburu al poder, el primero de los golpes de Estado que nos van a acompañar hasta el año 76. Entramos aquí en la década infame. Bueno, volvemos al otro, a toda la corrupción, volvemos de nuevo al fraude electoral, volvemos de nuevo al saqueo, volvemos de nuevo a lo peor de nuestra historia, de verdad, no porque sí está bautizada como la década infame.
Hablaba también uno de las deudas, nuevamente el pacto Roca-Russellman, que nos convierte prácticamente en una colonia inglesa, un país integrante también de la Gran Bretaña inglesa de ese entonces. Imagínense un poco que en toda esta situación estábamos hablando, dijimos que íbamos a hablar sobre la dicotomía pueblo y oligarquía. Aquí el pueblo no aparece todavía, el pueblo se está quejando, vimos las quejas que había recién, no termina de aparecer. ¿Qué tiene que pasar? En el año 43, con la asunción de un nuevo golpe militar, se va a destacar dentro de un grupo llamado GO, Grupo de Oficialistas Unidos, de una fuerte tendencia nacionalista, se va a destacar un joven, iba a decir un joven peronista, no era peronista todavía, un joven militar que va a ver todo esto que hoy lo hablamos como si fuera un desarrollo histórico evidente. En ese momento no todo el mundo lo vio. Él siempre dijo, este señor siempre ha dicho de que hay que cabalgar la historia, hay que entender la historia, sobre todo la geopolítica. Entonces el tipo ve todo esto que nosotros estamos viendo como natural y va a llevar adelante medidas de que van a beneficiar a todos esos trabajadores que estaban llevando adelante protestas contra un sistema instaurado. Este señor de la Secretaría de Trabajo y Previsión va a llevar adelante un montón de cuestiones que ya son conocidas, y se va a producir lo que decíamos recién, a mi entender, el 17 de octubre de 1945, que va a venir a mostrar el pueblo en las calles, la chumba en las calles. La gente salió a pedir por su líder político, algo inédito en esas épocas, los más pobres. Sobre esto vamos a volver, estoy haciendo simplemente el recorrido histórico, vamos a volver y vamos a tratar de interpretarlo un poquito más al 17 de octubre desde la visión, como les dije recién, de Cacló y de Damián Celsi. ¿Cuál es el aporte? Acá aparece la figura del militante peronista, una persona que daba la vida por un proyecto político. Claro, ¿qué pasaba? El trabajador se va a beneficiar directamente de la mejora de su nivel de vida, nadie se lo tenía que contar, nadie nada. Se habían convertido en ciudadanos los trabajadores, se habían convertido en personas de derechos. Entonces, en consecuencia, ese trabajador decide adoptar una participación activa en política. Esto es central. Vamos a volver al último de la clase y vamos a ver esto. Cómo un hecho disruptivo como el 17 de octubre va a producir un nuevo sujeto. ¿Qué más hace el peronismo? El peronismo nace como una expansión de los derechos humanos. El derecho de la mujer a votar, el niño, el derecho a la mujer a participar en política. Se abre el Centro Femenino Mariano Duarte de Perón. La mujer puede y debe votar. La mujer empieza. Después ustedes van a escuchar, no, bueno, pero lo pensó tal, no importa. Hay un gran pensador contemporáneo que se llama Pedro Saborido, que dice que por ahí la izquierda es la parte donde se lee sobre sexo, y el peronismo es cuando efectivamente se concreta, es otra cosa, ¿sí? Si nos gusta hablar sobre sexo, vamos con lo zurdo. Nosotros los peronistas llevamos las cosas adelante y las completamos. Como dije, también se incluye el niño hasta esa época no era un sujeto de derechos, expandimos los derechos peronistas. Esto vamos a ver que varios gobiernos peronistas luego van a hacer lo mismo. Entonces, ¿dónde estábamos? Estábamos hablando ahí. Bien, ¿qué sucede? Llega un momento, también siendo rápido, se acaba el sueño peronista. 1955, la Revolución Libertadora. La derecha republicana en Argentina, como siempre, son personas muy pacíficas, muy honestas, muy gente bien. Directamente bombardearon Plaza de Mayo, mataron gente, niños, madre, abuela, no tuvieron drama, intentaron matarlo a Perón. No pudieron, Perón huye del país y bueno, se instauran en nuestro país 18 años de proscripción del partido político mayoritario.
Yo también me gusta discutir con los radicales cuando lo van a gloriar a Ilia y uno le dice, sí, Ilia fue presidente con el peronismo proscripto. Si el peronismo hubiera estado en la contienda electoral, no sé cuál hubiera sido el resultado. Entonces aquí aparece aquel militante peronista que se emocionaba, que luchaba por haber adquirido más derechos, se convierte ahora en un militante en la clandestinidad. Nace la resistencia peronista. Hay un autor que habla de 4 peronismos y este es uno de ellos. El peronismo es la resistencia. Está prohibido cantar la marcha, de gritar el nombre de Viva Perón, y que hablar, de van a escuchar a uno gritar Viva Perón. Ya veo que algunos de los compañeros menos jóvenes ya piensan como hacer porque ya estamos acercándonos a una época por ahí más contemporánea. Levanten la mano lo que quieran decir o preguntar. Los aportes siempre son bienvenidos. ¿Puedo? Sí. Por lo que puedo decir que está prohibido el nombre de Perón. Los domingos a la tarde, los sábados tardecito, los domingos después del mediodía, siempre pasaba cerca de la casa de alguien un mamá que gritaba Viva Perón. O sea, había roto las barreras del control y expresaba lo más profundo que tenía. ¿Cuál es el grito de guerra y el canto de todos los oprimidos, no? En esta época del peronismo, en la clandestinidad, va a suceder otro efecto que también va a afectar en gran medida a la militancia peronista. Lo simbolizamos en John William Cook, un gran pensador del peronismo, como me gusta decir a mí, un peronista que piensa el marxismo, no un marxista que se hizo peronista, como quieren decir algunos. Él desde el peronismo busca sintetizar junto al marxismo la figura del trabajador como figura histórica. Entonces sirve, ¿por qué lo rescato a William Cook? Recomiendo Apuntes para la militancia, siempre digo que es un libro re difícil de leer, pero es muy profundo lo que plantea. ¿Por qué? Porque la llegada de Cook a la teoría peronista va a plantear una base teórica para lo que en futuro va a ser la tendencia peronista o lo que tiene que ver con la lucha armada del peronismo, el surgimiento de FARC, el surgimiento de montoneros y demás agrupaciones políticas que van a su manera a buscar interpretar qué era el peronismo en esa época. Estamos hablando de mediados de los 50 y mediados de los 60, con el líder en el exterior. ¿Sí? Entonces, entendamos, los jóvenes en esa época estudiaban una doctrina, veían que los padres o los abuelos habían vivido una época dorada y veían que el líder estaba lejos, o sea, que podía volver en cualquier momento. La utopía se podía resolver, se podía concretar en cualquier momento. Este momento es uno de los momentos más difíciles para la historia del peronismo. Sabemos que hay muchos compañeros que podemos llegar a tener opiniones diversas al respecto, por eso hago la aclaración de que estamos haciendo un simple recorrido histórico. Estoy pasando los temas muy por arriba, no los quiero profundizar demasiado, porque cada uno de los temas que yo estoy presentando acá son por sí mismos temas de una clase para que los discutamos horas. Yo no puedo faltar el respeto y hablar de este momento, porque ahora lo voy a decir así, hay unos compañeros que me están haciendo como que no les gusta mucho lo que estoy diciendo, entonces les pido disculpas, lo hago desde la intención de explicar un fenómeno, el pueblo, cómo la conciencia del pueblo va evolucionando, no explicar puntualmente qué hizo Montonero, si estuvo bien, si estuvo mal y demás. Puede no agradar, pero fue una realidad. No, por eso totalmente, no obvio nada, como tampoco vamos a obviar el rol del sindicalismo también, la valiosa lucha del sindicalismo, y en otros casos no tanto, respecto a esa época. Creo que es algo complicado, pero está bueno que vengamos y lo expliquemos así, nos veamos la cara y lo discutamos también. Entonces, como decía recién, ¿qué quiero hacer? Quiero poner un contexto mundial de esta época. En esta época el mundo estaba en ebullición y había surgido una categoría sociológica que no existía hasta este entonces, que es la categoría de la juventud. Los maestros del año acá sabrán que antes uno pasaba de ser niño, le sacaban los pantalones cortos, le ponían los largos y ya era mayor de edad. No existía la juventud como rango etario como lo conocemos ahora.
La juventud surge en el mundo, en Estados Unidos, en Europa, en el periodo de entreguerras entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial y también luego de la Segunda Guerra Mundial, y tiene que ver también con un desarrollo del capitalismo. El joven, ¿qué es lo que es el joven para el capitalismo? Un nuevo consumidor, se convierte en un consumidor. Entonces tiene que ver con toda una estructura que hay en ese momento en el mundo, en el cual los jóvenes empiezan a plantear sus diferencias, sus rebeldías contra el sistema. Nace el hipismo, nace el Manu francés, una importantísima esa protesta en Francia de los estudiantes universitarios, y en nuestro continente, en el año 58, que es recién la imagen que veíamos recién, surge la Revolución Cubana, con la imagen de este señor, que se convierte simbólicamente en la figura de la rebeldía en el mundo hasta el día de hoy. Imagínense en ese entonces lo que era, encima fachero, dicen algunos que son todo completo, el tipo en ese entonces, el pelo largo, todo, significaba todo un símbolo de rebeldía. La juventud argentina no permaneció ajena a este fenómeno. De allí es donde decimos los convulsionados años que se vivieron en la resistencia peronista, que van a culminar en el triste para algunos y a su vez emotivo, porque es la movilización política más grande de la historia de nuestro país, que tiene que ver con Ezeiza. Calculo que debe haber acá algunos compañeros que fueron o que se quedaron cerca, o que acá está el compañero. Siempre, por suerte en el peronismo tenemos compañeros que nos viven contando estas cosas. Bueno, eso termina muy mal, termina con un enfrentamiento entre la derecha peronista y la izquierda, bueno, ya sabemos lo que es, pero bueno, había ahí un pueblo deseoso de ver a su líder. Luego de esto, con la muerte de Perón, se van a vivir los 2 años de gobierno de la primavera peronista, que llaman algunos, que bueno, es efímero y sirve de antesala para la llegada de la dictadura militar, que tampoco nos vamos a ahondar en eso. Lo que sí vamos a decir es que la dictadura militar va a producir el nacimiento de otro tipo de militancia, que es lo que es la militancia por los derechos humanos, algo en lo que la Argentina es modelo a nivel mundial y que se reivindica sobre todo con la imagen de los pañuelos de la Madre de Plaza de Mayo y demás. Más adelante, en otro gobierno peronista, como fue el de Néstor y Cristina, se va a realizar una extensión de derechos a las minorías, el matrimonio igualitario, y algunas otras cuestiones de ampliación de derechos que guardan relación con esto que planteamos en un principio. El peronismo, a mi humilde entender, es un expansor de los derechos. Ahora me voy a volver un poquito al comienzo, cuando dije que iba a hacer un recorrido histórico, que acá lo finalizo, y ahora vamos a hablar de los aspectos filosóficos, nos vamos rapidito así lo cierro, de lo que es la teoría de la militancia política. Un poco lo armé yo porque, como les decía recién, no existía algo concreto armado, así que espero que más o menos les cierre o me pueda lograr hacer explicar. Entonces, como dije recién, me voy a basar para hablar del pueblo en la teoría del populismo de Laclau y para hablar del militante en la teoría de Damián Celsi, que es el libro puntualmente de teoría de la militancia. ¿Tenés ahí? Esta. ¿Por qué? ¿Por qué tomo esto? ¿Por qué lo tomo? A mí me gusta porque es tremendamente optimista. Damián Celsi es optimista. Él dice que el optimismo de la voluntad es lo primero que debe tener un militante. Si estamos nosotros acá, estamos para cambiar las cosas. Si van a venir acá para lamentar, nos sirve. Nos sirve. Dedíquense a otra cosa. A nosotros la militancia nos gusta. Nos gusta ir a la agrupación, nos gusta estar con los compañeros, nos gusta juntarnos a comer una pizza, nos gusta juntarnos a hablar y a ver y compartir un momento. A ver, ¿tenés un video ahí? ¿Querés mostrarme un video de una militante? A ver qué opina acerca de esto que estoy diciendo. Tuvo sus propias representaciones. Que cuando toma la lista vea quién está y que decide en consecuencia. Y tercero, que los que no están conformes, como tantísima gente que está conforme, que por favor participe en donde sea, aunque sea fundando su propio partido en Puerto Rico, pero que participe. Usted me perdona, pero es un poco pavloviana su perspectiva. ¿Y por qué es de un optimismo
por lo menos que me desborda. Yo tengo la obligación, David, de ser optimista. ¿Perdón? ¿Sabes qué, David? Pienso que yo tengo la obligación de ser optimista. Por eso Pero yo tengo la obligación de ser pesimista. Porque soy un intelectual crítico, pero yo soy una militante política y quiero cambiar las cosas. Y pienso que lo voy a poder hacer. ¿Y usted cree que no? Yo no. Y yo pienso que si no las puedo cambiar, me tengo que quedar en mi casa o dedicar a otra cosa. Estoy en esto porque pienso que las puedo cambiar. Por eso digo, ¿por qué tomo esto? Porque está hablando de una reivindicación de la militancia, de algo positivo que tiene que ver con creernos que vamos a cambiar el mundo y hacernos cargo de las necesidades de los demás. El otro punto que creo que es importante que veamos es el análisis de la subjetividad militante. Este escritor no va a decir lo que decimos por ahí algunos, la culpa de la conducción, el partido en el que estoy. No, compañeros. El militante tiene que hacerse cargo. Básicamente hacerse cargo. Ustedes pertenecen al Partido Justicialista, están aquí poniéndole, bueno, tienen que hacerse cargo del compañero que tienen al lado y de las autoridades, porque si no hacen lo que decimos nosotros, hay que redoblar el esfuerzo y trabajar aún más. En esto básicamente es en lo que rompe la filosofía política, en lo que rompe el viejo concepto de dejar, porque hay otros conceptos políticos que tienen que ver con que los dirigentes políticos tienen que interpretar lo que el pueblo dice. No, muchachos, el pueblo tiene un dinamismo propio que si nosotros vamos a esperar para intentar lo que el pueblo quiere, vamos a estar toda la vida. Nosotros tenemos que interpretarlo. Al pueblo no lo podemos ver como algo quieto. El pueblo es algo que se va formando constantemente. Siempre que estamos en estas reuniones políticas hablamos de las necesidades. La CLO lo que dice es que justamente los hechos rupturistas como el 17 de octubre, como la llegada de un Chávez a Venezuela, como la llegada de un Lula a Brasil, se dan cuando todas las necesidades individuales de los diferentes sectores de una comunidad se encauzan y todas juntas producen un hecho político que va a hacer que esa sociedad ya no sea igual. La sociedad argentina el 16 de octubre del 45 no fue la misma del 18 de octubre de 1945 y nadie lo sabía. Eso lo vamos a explicar un poquito más adelante. Seguimos con la otra guía. Pueblo, oligarquía. ¿Qué dice? Se vuelve real cuando deviene para sí. ¿Qué quiere decir? Cuando el pueblo toma conciencia de que se opone a la oligarquía. Estas son identidades. El pueblo no es masa, no es una muchedumbre, no es una turba agitada que pide porque le falta en una calle. No, no, no. El pueblo es algo mucho más complicado. Cuando ese pueblo tomó conciencia, volvemos un segundito atrás, cuando ese pueblo, el pueblo argentino tomó conciencia de que era ellos o nosotros, es cuando se produce la revolución del 17 de octubre. Esto es exactamente la politización, la conciencia de la contradicción pueblo-oligarquía. Pasamos a lo siguiente y entramos un poco en lo que es ya la teoría de militancia de Damián Celsi. ¿Y qué va a decir? Vamos a interiorizar lo exterior. Los problemas de mi barrio los voy a meter adentro mío, va a ser mi problema. ¿O a ustedes no les pasa que ustedes solucionan un problema a un vecino cuando ese problema es suyo? O cuando un vecino viene y les pide un remedio para su hijo, ¿no es su problema? ¿No está usted preocupado? Cuando va algún chico a pedirle un poco de comida, que va a casa y no tenés nada para darle porque no compraste, ¿no te sentís mal que no pudiste ayudar? ¿No pudiste ayudar a ese prójimo? Bueno, el pueblo militante es ese pueblo militante, como lo dije recién, el que se hace cargo. El que se hace cargo va contra el pueblo oligarca. ¿Cuál es el pueblo oligarca? Siempre están mal. Ellos siempre, ¿por qué? Porque los políticos son todos choros. Porque los empresarios siempre afanan. Porque viste la locura que te cobre de esa. ¿Y vos, Franco, qué haces? No, nada, porque no se puede hacer nada. Ese es el pueblo oligarca. La visión neoliberal. El me salvo solo. En la propiedad privada. La meritocracia. No, yo me esfuerzo, yo por el resto no me preocupo. Miren qué lindo pensamiento. Nosotros como militantes políticos vamos contra eso, vamos contra el pueblo oligarca y la visión neoliberal del individualismo. Vamos contra eso. Volvemos entonces, de nuevo, 17 de octubre, rápido, fundante del peronismo. Ahí es donde cambia la historia
y cambiamos nosotros, porque ¿qué sería de nosotros si no tuviéramos el peronismo? ¿Han visto lo que son otros países donde no pasa? Donde no ha habido peronismo. Algunos dicen, yo tuve la oportunidad personal de vivir en México, entonces cuando te dicen, ¿y cómo es México? Y no pasó el peronismo. ¿Qué no pasó el peronismo? Yo viví en una ciudad de 150.000 habitantes y el hospital era una casa de barrio de acá. Había una sola cama. Yo decía, ¿cómo que había una sola cama? Una sola cama para 150.000 personas. ¿Saben qué es lo que es? Peronismo. No había peronismo, quiero decir. No hay público. Vayan a Chile, vean lo que es la salud, vean lo que es la educación. Chile está en este periodo. En este periodo. Ahora voy a explicar también Chile, el acontecimiento. Esto es parte de la teoría de Damián Celsi. ¿Qué habla él? Del acontecimiento. Como lo dije recién, un hecho rupturista, un hecho que va a cambiar esa sociedad. Es lo que les pasó en Chile. Fíjense, están ahí todavía los chilenos. ¿Se acuerdan en 2019 el despelote que hubo cuando se incendió Chile? ¿Se acuerdan por qué fue? A ver, ¿algunos se acuerdan por qué fue la crisis en Chile? ¿Por qué explotó? A ver. Casi. ¿Por qué más? 5 centavos del boleto. Y más aún, el golpe de los carabineros a unas chicas. ¿Se acuerdan que saltaban los...? Ahora, ¿puede ser que marque un antes y un después en la historia de un país? 5 centavos de... No. Pero ¿qué es lo que es? Es el acontecimiento. Es la lucha de años de los mineros, la lucha de años de las madres y todo, y bueno, y no se sabe. Pero esa sociedad ya no es la misma. ¿Qué vemos en el acontecimiento? Vemos una situación. En el caso del 17 de octubre, ¿qué es lo que era? La república liberal oligárquica. No, ellos mandaban, ellos decidían, iban, saqueaban a los pueblos originarios, separaban la familia, vendían los hijos, un hijo por allá, el padre para allá. Ustedes sabían que eso fue lo más, aparte de todo lo económico y todo, la separación de familias que hubo en esa época, no le importaban, porque eran salvajes para la oligarquía en ese entonces. Y el otro aspecto también es el saber de la situación. ¿Qué son? Todos los discursos que justificaban esa república oligárquica liberal. ¿Qué es lo que es? Perón es un milico. ¿Cómo le van a dar un milico a los negros? Es un milico, es uno de los nuestros. Otra cosa, no, los negros nunca se van a organizar, no tienen conciencia de clase, no saben, podemos tener miles de trabajadores, un peón, me va a venir a mí un peón, imagínense usted un peón exigiéndole. Bueno, eso es el saber de la situación, lo llama Damián Celsi. Es esto lo que va a conformar ese acontecimiento que va a marcar el desarrollo del pueblo. ¿Sí? Pasamos a lo siguiente. Acá toma a Badiou. ¿Qué dice Badiou? Que es otro pensador francés. Que ese acontecimiento va a dar como resultado la aparición en la Argentina, en este caso puntual. Esto es aplicable a cualquier tipo de revolución. Hagan el ejercicio después. Todo este material lo vamos a tener para compartirlo. ¿Qué habla Badiou? El sujeto fiel. Bueno, el sujeto fiel, nosotros, los peronistas, chochos de ser peronista, ponemos la carita del general en la computadora, nos sacamos sabemos lo que hace esto en los contras, ¿no? Entonces, eso, lo reivindicamos. ¿Qué estamos haciendo acá? Estamos reivindicando el 17 de octubre, cantamos la marcha, nos emocionamos, lloramos, bueno, todo eso que el capitalismo nos quiere hacer creer que está mal. Cuando dice, no, conseguir jodiendo el peronismo, no existe más. Y te lo dice alguien que en la puta vida leyó un libro de historia. Bueno, esto es el sujeto fiel. Nosotros, los peronistas, encima somos muy bancables y nos encanta decirlo a todos lados donde vamos, cosas que se calienten bien todo, ¿no? Bueno. Pero ¿qué nos trae también? ¿Qué aparece con el acontecimiento ese que hablamos? El sujeto reactivo. ¿Quiénes son el sujeto reactivo? El antiperonismo. Entonces, ustedes sabían, el peronismo no solo que es un fenómeno de estudio en las universidades y en todo, sino que tiene la particularidad que antes de existir, casi un mes antes, alrededor de septiembre de 1945, hubo una marcha antiperonista. ¿Ustedes sabían? Hubo una marcha antiperonista un mes antes de que naciera el peronismo. O sea, el antiperonismo es más viejo en nuestro país que el peronismo. Ríanse, ¿no? Es gracioso, en serio. Por la libertad y la Constitución. Las leyes y la libertad. ¿Les suena?
¿Le suena? En el lanzamiento aparece una imagen de esa marcha. ¿Le suena? Ya existían antes que nosotros. El sujeto reactivo existía antes que nosotros. Y hubo otra, perdón. El Sí. 16 de junio hubo una marcha de Corpus Christi. También. Bueno, todo esto era porque ya veían que Perón, desde la Secretaría de Previsión, había hecho algunos de pelote. Entonces, bueno, en este caso vamos a discutir un poco varios, porque en el caso del peronismo el sujeto reactivo existe antes que el sujeto fiel. Somos divinos. Bueno, también reivindiquemos un poco a la derecha argentina, porque en eso la verdad que son inventivos. Y el último, el peor de todos, el sujeto oscuro, es el que bombardea la Plaza de Mayo en el 55, el que quiere borrar a los peronistas, son los que fusilaron a los compañeros de Treneu, son esas personas oscuras y negras que el día de hoy existen y quizás podríamos decir que los vemos en los medios de comunicación y en el Poder Judicial. Quieren borrar el peronismo. Y para ir terminando ya, ¿qué pasa con ese sujeto que hablábamos recién, el militante político, el comprometido, que tomó ese acontecimiento, que lo hizo suyo, que se encargó de reivindicarlo, el que toma la militancia como propia, el que toma el dolor ajeno como propio, el que se compromete de dar mi vida? Damián Celsi habla de un compromiso absoluto con el antagonismo, esto es, la formación política en el militante para saber a dónde tiene que estar parado. No puede ser que nos digan a nosotros quién es bueno y quién es malo. No puede ser que nos cuenten la guerra en Ucrania como quieran. ¿Cómo nos pueden venir a decir a nosotros que el T-13 Zelensky es un teórico, un líder político? Ha mandado a su pueblo a la muerte por negociaciones, por una cuestión económica. Ellos tienen todavía el pueblo ucraniano sufriendo el destierro, sufriendo violencia, y el tipo continúa haciendo negocios con la Unión Europea. Cuando sabemos a qué responden estos conflictos, eso es lo que decimos. Entonces, eso es el sujeto militante. Y no es fácil ser militante. Y Damián Celsi le complica aún más. ¿Qué habla? ¿A quién se tiene que enfrentar este sujeto politizado? Al cualunque, al mediocre. ¿A quién? Al medio pelo. El que repite lo que dice el gordito lechoso a las 4 de la tarde en programación. ¡Se regalan todo! Vieron que se nos hace difícil, se nos hace tedioso. Bueno, a esto, ¿qué dice Damián Celsi? Le vamos a poner amor y le vamos a poner militancia. ¿Y qué es lo que es la militancia? Vuelvo a la palabra que dije en un comienzo: hacerse cargo. Hacerse cargo del Partido Justicialista, hacerse cargo del intendente, que también es peronista, hacerse cargo del gobernador, que es peronista, y hacerse cargo del presidente de la nación, que también es peronista. En una gran red de militantes formados con cariño, con afecto, optimistas, yendo para adelante, Damián Celsi habla de la conformación de un país militante. Y yo me tomé el atrevimiento de decir que no es ni más ni menos que la comunidad organizada que dijo el general Perón. Y ahora vamos a salir un poco de la teoría y vamos a escuchar un relato de la compañera que nos va a hablar en primera persona de lo que es ser un militante. Buenas noches, para los que no me conocen, soy Mónica Ochoa. Tengo más de 60 años vividos en esta ciudad, provengo de una familia peronista, cuyo bastión en la época de la resistencia, Palomo, mi papá, compartieron Horacio Brito, el Pichano Brito, el doctor Negre, tantos viejos compañeros que aún yo los recuerdo. El Crunchi me ha pedido que voy a tratar de ser corta, breve, porque ya es tarde, tenemos que trabajar mañana. Bueno, hablar de la militancia. ¿Qué fue la militancia para mí dentro de un hogar peronista? Mi papá solía contar que él se había ido a estudiar abogacía a Córdoba y pintó
abrazó el peronismo allá, lo militó fuertemente en una provincia que no es fácil en aquellos años ser peronista. Llegó hasta, voy a hacer autorreferencial un ratito como para ubicar, y después les voy a contar lo que me cuesta, ya me estoy jubilando, pero lo que me cuesta enseñar el peronismo en la escuela hasta hace unos años atrás, a los chicos míos de sexto grado. No es fácil hablar de la militancia, y yo lo he hecho, y alguno de ustedes debe conocer a un exalumno mío que por ahí me ha salido bueno, que es el Andresito Policino. ¿Lo ubican? ¿Al joven? Bueno, ese tuve la suerte de enseñar en sexto grado, que era ser militante y que ser peronista. Bueno, les decía, mi familia, mi papá fundamentalmente, que lo conocen todos como el Toro Ochoa, aún está la casona en la calle Fuerte Constitucional, que fue el bastión uno de los bastiones del peronismo en la época de la resistencia. Muy bien. De mi viejo mamé lo que fue la militancia, y es un poco redundar en lo que dijiste vos, Crunchy, que es el comprometerse, es el hacerse cargo, el sentir uno la necesidad, el dolor, el padecimiento de aquel que no tiene trabajo, que no tiene un remedio, que tiene necesidades, y salir. Y yo soy una viejita muy rompebola. Mi sobrino ahí se enoja conmigo porque yo soy rompebola. Llega el cargo, bueno, a este compañero le hace falta tal cosa, tratar de abrir una puerta, tum. A Maxi también lo he molestado, le he pedido audiencias para solucionar problemas. Eso es un poco lo que vos decías, hacerse cargo. Todos sabemos que el peronismo es un sentimiento, ¿no es cierto? Lo abrazamos y lo llevamos a la práctica en todos nuestros aspectos, en todos. Yo me preocupaba la vez pasada en las dos últimas elecciones con vos, Adriana. Nos tocó el barrio Güemes, San José, ir a hacer puerta a puerta. Y esto va dirigido a los chicos jóvenes, ¿sí? Andábamos las viejas con los votos, pero nosotros íbamos porque conocíamos el proyecto, aceptábamos el proyecto político, entonces íbamos con el argumento contundente a poder golpear la puerta de los barrios para entregar el voto. Y andaban dos chicos jóvenes, bonitos ellos, y nosotros lo observábamos que pasaban y tiraban el voto y se lo llevaba el viento. Entonces, una de las cuestiones del ser militante es prepararse, conocer el proyecto. Chicos, yo tengo que ser honesta, los que me conocen saben que yo soy muy crítica, aún dentro de la fila del peronismo. No te enojes, Diego. Debo de reconocer, y esto lo voy a decir con absoluto respeto, Paloma, vos te lo he dicho también, con absoluto respeto, y no estoy cuestionando nada, pero creo que es acá el lugar donde nosotros tenemos que presentarnos debate, militantemente hablando, con nuestros dirigentes. Y los dirigentes tienen que bajar también un poco y estar. Yo he sido crítica a los hoy compañeros Rodríguez y me hago cargo. Cuando hubo el conflicto docente, yo en esa época trabajaba fuertemente militando, me acuerdo con la compañera Sandra Zavala, pero cuando se metieron campo, vos también conocías, rompí fila y me fui con mi sector, a pelear por mi sector. Y si eso está mal y alguno lo vio mal, lo lamento, pero había que explicarle a nuestros gobernantes lo que estaban haciendo está mal. ¿Por qué tenemos que estar aplaudiendo como un tonto? Es un acto militante. Otras veces también me ha tocado quedarme como militante, quizá no coincidía en algunos años de la trayectoria de mi militancia con algunos dirigentes, pero yo no salía a putearnos. ¿Alguno escuchó alguna vez que yo puteé? Lo hablábamos con ustedes. Jamás puteé a un compañero, jamás me senté a tomar un café a putear, porque no corresponde. Me quedaba en mi casa hasta que se produjera la posibilidad de volver.
¿Sí? Bueno, entonces no los quiero demorar mucho, pero a los jóvenes exhortarlos para que se preparen, para que conozcan, para que abracen los proyectos peronistas. Yo voy a morir peronista, jamás voté a la oposición. Aún, por ahí se los digo a mis compañeros más queridos, dentro del peronismo, lo digo acá, en nuestra casa, me he tenido que tapar la nariz para votar algunas listas, pero he votado en peronismo. Nunca voté en blanco tampoco. Entonces, compañeros, militar es eso, compromiso con el otro, sentir el dolor del otro, prepararse. Las chicas jóvenes, ahí las veo a las mujeres, que me encanta que se hayan acoplado, pregunten, cuestionen, acá, adentro, en esta casa. Y nada más, es eso, militar es compromiso, militar es estar. Y creo que, bueno, ahora les toca a los jóvenes, creo que el gobernador ha tenido una apertura, pero tampoco que desechen a los más viejitos, que tenemos la experiencia. De todos modos, también quiero decir que en mis años de militancia nunca peleé por un cargo, tampoco me lo ofrecieron, no me ofendí, porque mi profesión es soy maestra, me estoy jubilando como maestra. Entonces nada tengo que reclamar, estoy absolutamente conforme con todo, voy a seguir apoyando militantemente el peronismo y bueno, y reconocer, sí, que a pesar de algunos desencuentros en algún momento, reconocer que fue Adolfo y Alberto los que han logrado transformar nuestra provincia. Nada más, los dejo que se vayan, les agradezco que no sentimientos. Última parte. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Algo que haya quedado? ¿Un comentario? Marta. Una vieja, pero si habremos andado con el barato rico, ¿no? Bueno. Acá. Cuando te escuchaba sobre lo de ir en contra del pueblo oligarca, por ahí entra en juego lo que es la batalla cultural, ¿no? Esa batalla cultural en la creación de sentido que se genera obviamente desde los medios monopólicos que les maneja la oligarquía y del trabajo de la militancia, digamos. Ahí está también una de nuestras principales tareas, que es la persuasión. Para persuadir a otra persona significa estar convencido de lo que se está opinando, de lo que se cree, ¿no? Y creo que, bueno, esto, como dice la Moni, hay que estar preparado, pero también convencidos y, bueno, vos también lo dijiste, de pensar con optimismo, con mucha fe, con mucha esperanza, de que somos lo mejor que le puede pasar al Estado. Y creo que esa es la base para poder persuadir a otro compañero que no lo tenemos que ver como enemigo. Por ahí yo los pongo en el lugar de, bueno, lo que es la teoría de la comunicación, en que son personas que están alienadas, ¿no? Por medio de la manipulación de los medios masivos. Entonces, bueno, esa es una tarea muy linda que tenemos que hacer más en estos tiempos de confusión, de saber explicar de por qué estamos en la situación en la que estamos, de cómo este gobierno está tratando de resolver como puede, por ahí. No somos perfectos, tenemos errores también. Sí, por ahí hay dentro del peronismo o dentro de nuestro espacio hay quienes estamos en contra de lo que fue
el negociado del Fondo Monetario Internacional, que creo que es la principal causa de los ajustes y de la situación de inflación que nos lleva al pueblo a estar cada vez más pobre, ¿no? Y que los sueldos de los trabajadores no nos alcancen. Pero bueno, en esta situación, digamos, no es fácil. Somos un país globalizado y bueno, creo que esa es la tarea, de comprender cuál es la situación macroeconómica, por así decirlo, y ahí también tiene que ver con estar preparados y seguir convenciéndonos de que nuestro espacio es lo mejor que le puede pasar a nuestro país, a nuestra provincia y a nuestra ciudad. Eso. Sí, porque, bueno, el tema da y lo vamos a continuar seguramente, pero está muy bien. El rol de los medios de comunicación es central en todo esto, porque cuando hablamos del pueblo de la oligarquía estamos hablando de construcciones identitarias que tienen que ver con mucha simbología. Indudablemente los medios de comunicación, la educación, la cultura son centrales en esto. Así que sí, muchísimas gracias a todos y muchas gracias a los compañeros de la escuela por haberme dado la oportunidad de plantear esto, y sobre todo con la libertad con la que estamos trabajando cada uno en el armado de las clases, y vemos que a la larga terminamos todos hablando de lo mismo, que es la contradicción pueblo-oligarquía. Así que bueno, un abrazo grande para todos.